Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro estudio en la materia de Ministerio de la Educación Cristiana. Hemos ya abordado las primeras 3 unidades. En esta ocasión estaremos entonces estudiando la cuarta unidad, que se llama El Espíritu Santo, nuestro mentor. Voy a comenzar entonces detallando el objetivo de la unidad. El objetivo de esta unidad es que el alumno comprenda la enseñanza bíblica acerca del ministerio educativo del Espíritu Santo para que le ayude a entender la manera de depender del Espíritu y a cooperar con él a medida que enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar en esta unidad cuál es el papel o el rol del ministerio del Espíritu Santo en la educación, el rol educativo del Espíritu Santo. Y es precioso estudiar esto, ¿verdad? Hemos visto ya en las unidades anteriores a Dios como nuestro maestro, a Jesús como el modelo perfecto, y ahora vamos a ver al Espíritu Santo como nuestro mentor en la enseñanza. Como educadores cristianos no estamos solos y trabajamos en colaboración con Él y hacemos nuestra tarea educativa en unidad con el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo la Escritura, eso es lo que vamos a estar abordando en esta unidad, cómo la Escritura presenta al Espíritu Santo como ese maestro, mentor, ¿verdad? Como el ministerio didáctico del Espíritu Santo. Entonces es lo que vamos a estar abordando. Hay indicadores para esta unidad. El indicador dice así, que el alumno escribirá una síntesis del ministerio educativo del Espíritu Santo. ¿Cuánto quiero de esta síntesis? Estamos pidiendo una cuartilla es a doble espacio, en letra número 12, Times New Roman, ¿verdad? Entonces estamos pidiéndote que realices una cuartilla, que escribas, es como un mini ensayo del ministerio educativo del Espíritu Santo. Empecemos entonces a abordar, a estudiar el ministerio educativo del Espíritu Santo. Vamos a empezar por los títulos. El primer tema que voy a abordar es los títulos del Espíritu Santo como maestro. Otra vez, quizás no voy a estar tocando todos los pasajes, sino algunos de ellos nada más, ¿verdad? Entonces, te invito a que tú, de manera personal, consultes cada uno de estos pasajes que yo nada más voy a estar mencionando, pero que tú con más tiempo y en la versión o traducción que tú elijas, puedes entonces consultarlo con más tiempo. Hablemos entonces los títulos que en la Biblia encontramos del Espíritu Santo como maestro. Biederwald dice que en la Biblia se le atribuyen al Espíritu Santo 52 designaciones distintas. De estas 52 designaciones, por lo menos 7 tienen relación con el ministerio educativo del Espíritu Santo, ¿verdad? Estas designaciones, estas 7 son espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, espíritu de verdad, el Paracleto, espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a abordar nada más algunas de ellas, por lo menos vamos a abordar unas 5 o 6 de estas designaciones, de estos títulos, porque estos títulos nos dicen acerca del rol educativo del Espíritu Santo. Por ejemplo, el primer título, espíritu de sabiduría. Este título ocurre en Éxodo 28:3, no lo voy a consultar, donde Dios manda a Moisés que consiga sastres, y dice ahí, sabios de corazón, a quienes Dios ha llenado de espíritu de sabiduría para hacer la ropa sacerdotal. El Espíritu Santo fue la divina fuente de sabiduría para capacitar a estos sastres para desempeñar notablemente su tarea. Se necesitó de la fuente divina del Espíritu Santo para que estos sastres hicieran entonces las ropas sacerdotales. Estamos viendo que el Espíritu Santo es el quien da la sabiduría a estos hombres para realizar esa tarea, ¿verdad? Y es una tarea manual. Nosotros llamamos hoy en día, se requieren habilidades psicomotrices para realizar esa tarea. Habilidades que se realizan tácticas, ¿verdad? Porque son habilidades manuales. Es un oficio, el ser sastre.
pero se necesita la sabiduría, como en este caso se necesitó que Dios, a través del Espíritu Santo, entonces llenase de sabiduría a estos hombres para hacer eso. Bezalel fue lleno de sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios. Ahí encontramos esto en Éxodo 31:3, y en consecuencia tuvo sabiduría e inteligencia para la ejecución de sus artesanías, y también Dios, a través del Espíritu Santo, le dio la habilidad de enseñar sus artesanías a otros. Entonces, Bezalel fue lleno del Espíritu de Dios y en consecuencia tuvo sabiduría, ¿verdad?, para realizar entonces estas artesanías. ¿Cuáles artesanías? Pues algunas cosas que tenía que hacer dentro del templo, ¿verdad? Allí, al leer este pasaje, tú te vas a dar cuenta que había que hacer varias cosas que iban a dar, se puede decir, una imagen preciosa al templo. Y entonces se necesitó de la sabiduría que fue dada por el Espíritu de Dios. Entonces, este es el primer título en relación del Espíritu Santo para los maestros, en este caso los maestros artesanos, ¿verdad? Que encontramos en la Escritura. El otro título, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Este es un título que se le atribuye al Espíritu de Jehová en Isaías 11:3. Cristo, el que habría de venir de la vara de Isaí o del tronco de Isaí, fue equipado por el Espíritu de Dios para su ministerio terrenal. El Espíritu de Dios reposó, o literalmente dice, se posó sobre él, y en consecuencia Cristo poseyó sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y el temor del Señor. Estos son los dones dados por el Espíritu a Cristo, y pensamos, ¿verdad?, que son los otorgados hoy para cada uno de los maestros. La palabra hebrea para designar sabiduría sugiere prudencia, y la palabra inteligencia sugiere entendimiento y percepción. Una forma de la palabra hebrea para indicar entendimiento se traduce hombre docto. Esto lo encontramos en Esdras 8:16. Entonces, espíritu de sabiduría e inteligencia. Los maestros necesitamos hoy en día, en esa relación con el Espíritu Santo, ser llenos de sabiduría, y no solamente de sabiduría, sino también entendimiento o percepción para realizar entonces nuestra tarea educativa. El Espíritu Santo hizo esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y sin duda que lo sigue haciendo hoy en día, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Allá en Santiago, dice Santiago que si alguno está falto de sabiduría, entonces pídala a Dios, y entonces Él nos las otorga, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuánta sabiduría no necesitamos los maestros para la enseñanza, ¿verdad?, para saber lo que vamos a enseñar, la forma como la vamos a enseñar y cómo vamos a entregar ese mensaje de tal manera que el estudiante pueda entonces comprenderlo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. También al Espíritu Santo se le conoce como espíritu de consejo y fortaleza. Este mismo pasaje, allí en Isaías 11:2, este título del Espíritu Santo, ¿verdad?, indica su habilidad de impartir el don de formar planes correctos o de dar consejo acertado y de llevarlos a cabo con energía física. La palabra consejo y fortaleza sugieren la habilidad de formular y ejecutar el consejo bueno y prudente. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, capacitó a Cristo para desempeñar su ministerio terrenal de enseñar, y hoy en día sigue capacitando con su consejo y fortaleza a los maestros cristianos. Entonces, al Espíritu Santo se le conoce, se le denomina como espíritu de consejo y de fortaleza. Dotó a Cristo con estas habilidades, con estos dones. Y entonces, hoy en día sigue dotándonos a nosotros para que nosotros podamos dar consejo y podamos ser fortalecidos, y al mismo tiempo fortalecer la vida de nuestros alumnos. Se le conoce entonces al Espíritu así, espíritu de consejo y fortaleza, y es algo que son dones que sin duda los maestros necesitamos. Otro título del Espíritu Santo, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En este pasaje que he tratado, Isaías 11:2, creo que necesito darle lectura porque tengo varios
títulos que los vamos a encontrar ahí. Déjeme ir rápidamente a este pasaje de Isaías 11 para que podamos entonces leerlo. Dice así, mire, estudiante, escuche, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, en este pasaje encontramos estos títulos que hemos mencionado, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este último título, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, el Espíritu Santo también proveyó a Cristo de conocimiento, aunque el principio o punto de partida de la sabiduría es el temor a Dios, eso lo vemos allí en Proverbios 1:7. El hecho de que este título ocurra al final en Isaías 11:2 indica que el temor de Dios también es la consecuencia final de la sabiduría. El verdadero conocimiento debe empezar y acabar con verdadera reverencia hacia Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo provee a los maestros cristianos conocimiento y reverencia, que son dos requisitos indispensables para la enseñanza efectiva de la palabra de Dios. O sea, el temor a Dios y el conocimiento, requisitos sumamente importantes para una enseñanza efectiva. Recuerde que Dios es, a través de Jesucristo, nos dice que Él es la verdad, y en esa relación con Jesucristo nosotros podemos conocer la verdad, y para poder transmitir esa verdad nosotros tenemos que ser habilitados con el conocimiento del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda la verdad. También lo dice Juan, y más adelante vamos a ver esto. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da conocimiento, y ese conocimiento que los maestros o los educadores tenemos es el conocimiento que nos lleva a tener respeto, a tener reverencia a Dios. Vamos con otro título. Este título es Espíritu de Verdad. Este título ocurre 3 veces en el Evangelio de Juan. Ocurre en Juan 14:17, 15:26 y 16:13. Algunos comentaristas sugieren que el Espíritu Santo es el Espíritu verdadero o el Espíritu lleno de verdad. Otros comentaristas, ¿verdad?, indican que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, quien es la verdad. Pero estudiando los contextos de los versículos indicados arriba, especialmente Juan 16:13, respalda la idea de que el título Espíritu de verdad se refiere al Espíritu como la fuente de toda la verdad. E íntimamente relacionado con esto está el pensamiento de que Él es el Espíritu de verdad porque aplica la verdad a la vida de los creyentes, en virtud de que Él es la fuente de la verdad. Así que los maestros cristianos pueden presentar la verdad divina a sus alumnos, pero únicamente el Espíritu de verdad puede impartir y apropiar esa verdad personalmente en los corazones de los educados. Es decir, que nosotros compartimos esas verdades, pero como decía yo ayer, es el Espíritu Santo quien convence al estudiante, quien transforma al alumno para que esa verdad sea apropiada, sea asimilada en su vida y la pueda llevar a cabo. Tengo un ejemplo bien claro, y yo creo que muchas iglesias sufren en este sentido, y especialmente toca a los pastores a veces batallar en este aspecto. Es un ejemplo bien claro. Yo puedo enseñar acerca de la mayordomía, específicamente de enseñar acerca de las ofrendas y los diezmos, y yo puedo ocupar pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en donde se nos dice que nosotros podemos
ofrendar al Señor, ¿verdad? No solamente ofrendar, también podemos traer las primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y esta es una enseñanza de nuestra mayordomía. En el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que todo lo que somos, todo lo que tenemos, entonces pertenece y es de Dios, y que nosotros somos mayordomos. Y nosotros debemos dar a Dios, ofrendar a Dios, primeramente nuestras vidas, pero también debemos ofrendar otros recursos, en este caso nuestro dinero. Y el pastor puede enseñar esto, y los maestros en las diferentes clases que tenemos podemos enseñar esto. Y el alumno puede conocer estas verdades, pero el que las apropie, el que las asimile y realmente entregue sus ofrendas, entregue sus primicias, es el Espíritu Santo quien hace esa labor. Pero yo como maestro tengo que enseñarle que debemos ofrendar. Yo como maestro tengo que modelarle que debo ofrendar. Enseño, transmito la información, modelo, dando mis ofrendas, dando mi vida, desempeñando algún ministerio, ¿verdad? En la iglesia o más allá de la iglesia, fuera de la iglesia, y le modelo. Pero el Espíritu Santo es el que va a transformar la vida para que mi estudiante pues pueda realmente llevar a cabo, aplicar esa verdad a su vida. Entonces yo, maestro, tengo la responsabilidad de formar e informar, pero es el Espíritu Santo quien va a transformar la vida de mi alumno. Y voy a verle transformado cuando él esté haciendo eso, pero también el Espíritu Santo es respetuoso, ¿verdad? Respeta, y el cristiano debe dejar que el Espíritu Santo le controle, le llene plenamente para que entonces él pueda asimilar todas las verdades bíblicas que podemos conocer, entender y vivir a través de la oportunidad que nosotros le damos al Espíritu para que él entonces reine en nuestra vida de una manera total y de una manera bastante completa. Entonces, el Espíritu Santo es el que puede impartir y apropiar esas verdades personalmente a los corazones de nuestros estudiantes. Este es otro término, espíritu de verdad. Y otro de los términos que utilizamos y nos presentan al Espíritu Santo con un ministerio educativo es el término paracleto. Paracleto. Sí quisiera ir a la Escritura y buscar este pasaje, porque este pasaje en Juan, desde Juan 15 hasta Juan 14, 15 y 16, en sus capítulos 14, 15 y 16, vamos a encontrar diversos pasajes, ¿verdad? Dice que este pasaje encontramos por lo menos ahí, creo que 5, lo vamos a encontrar en Juan 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7, y vamos a encontrarlo también en Juan 2, en las cartas, en primera de Juan 2. Dice, esta palabra, paracleto, que es una transliteración del griego, ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento, y todas en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio la palabra se refiere al Espíritu Santo, y en las cartas de Juan se usa al hablar de Cristo. En las versiones castellanas, hasta la revisión de 1960, se traduce la palabra como consolador, o sea, paracleto significa consolador, o se traduce así. Y en el Evangelio y en las epístolas, ¿verdad? Se traduce también como, aparte de consolador, también se traduce como abogado. El paracleto, o sea, el Espíritu Santo fue dado por el Padre, eso dice en Juan 14, 6. Eso es momento entonces de que pueda yo leer Juan 14, 6. Dice de esta manera. Jesús le dijo, Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces el Paracleto fue dado por el Padre, fue enviado por el Padre, ¿verdad? Y procede del Padre. Fue enviado por el Padre, en el versículo 26 dice que fue enviado por el Padre. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Difícil esa pronunciación de la Reina Valera 60, ¿verdad? A veces me confunde. Entonces, el Paracleto procede del Padre y fue enviado entonces del Padre. El Paracleto vino para estar con los discípulos para siempre, eso dice el versículo 17, y para dar testimonio de Cristo y para convencer al hombre de pecado, 16:8, ¿verdad? El Paracleto fue el significado que los primeros padres de la iglesia atribuyeron al Espíritu Santo, es decir, los padres apostólicos como Orígenes, Epifanio, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén y Gregorio de Niza atribuyeron al Espíritu Santo este título, ¿verdad? Paracleto. La palabra paracleto en el griego clásico se usa para designar a un abogado, por eso es que también se traduce como abogado. Entonces se usa para designar a un abogado legal o defensor de un acusado. Demóstenes usó el término abogados refiriéndose a los amigos personales que defendían la causa de un amigo acusado ante un juez para tratar de obtener un fallo a su favor. Pero la definición, o sea, la mejor definición para Paracleto, cuando se refiere al Espíritu Santo, es ayudador. Esta es una mejor traducción que consolador por las siguientes razones. Te voy a dar algunas razones, o voy a comentarlas nada más, algunas razones de por qué ayudador es una mejor traducción. De hecho, yo estoy presentando una propuesta de una Trinidad educativa y te presento al Espíritu Santo como tu ayudador o tu mentor. Porque para mí un mentor es aquella persona que está ahí para ayudarte, es aquella persona que está ahí para guiarte, para auxiliarte en momentos en que tú necesitas, ¿verdad? Necesitas guía, necesitas sabiduría, estás en una situación difícil y no sabes qué hacer. Esa persona está ahí para ayudarte. Bueno, no solamente en momentos de dificultad, sino en todo momento, porque también está ahí para darte dones, para potenciar todos los dones que a veces con los que ya tenemos algunas habilidades con las que nacemos, pero en otras ocasiones está ahí para darte los dones. Entonces, yo presento una propuesta donde digo que el Espíritu Santo es mi mentor, es mi ayudador, tomando esta referencia de que la mejor traducción para Paracleto, ¿verdad? O es entonces ayudador. Y aquí unas razones. La palabra en griego no está en forma activa, sino pasiva. Literalmente quiere decir uno que es llamado para ir junto a y no uno que llama cerca de. Es obvio que uno que es llamado para quedar junto a alguien es un ayudador. Si alguien es llamado para que vaya a tu lado, entonces es un ayudador. 2. De acuerdo con la forma que el uso le ha dado a la palabra, llegó a significar ayudador en general. Un abogado defensor es uno que ayuda aconsejando, instruyendo, exhortando, asistiendo y atendiendo los intereses personales. Esto porque se ha traducido también como abogado. Entonces, alguien que está ahí para interceder, para defenderte, para entonces consolarte, también está ahí entonces para exhortarte, para decir cómo te puedes entonces defender. Entonces, esta es una segunda razón, ¿verdad? Y una tercera, ayudador designa un ministerio inclusivo. O sea, cuando hablamos de la palabra ayudador o traducimos el paracleto como un ayudador, dice que designa un ministerio que es incluyente, claramente indicado por los contextos en los que Cristo usó el vocablo. Cristo dice que el paracleto mostrará a los discípulos las cosas de Cristo, les hará saber las cosas por venir. Les enseñará todas las cosas, avivará sus memorias, dice, acerca de todo lo que Cristo enseñó, que daría testimonio de Cristo, habitará en los creyentes, convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y que sería dado y enviado por el Padre para consolar a los discípulos en la ausencia de Cristo y para continuar la obra de Cristo. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo es llamado para ir junto a los creyentes para ser su ayudador en todas las situaciones. Entonces el Espíritu Santo es para que va a nuestro lado, ¿verdad? Va a nuestro lado para ayudarnos en todas las situaciones. Él ayuda como defensor, como consolador,
como maestro, como protector, como consejero, como guía, como exhortador y por supuesto como mentor. Él permanece al lado del creyente para otorgar cualquier auxilio pues que sea necesario. El Espíritu Santo se ocupa de los intereses, necesidades, dificultades, pruebas e ignorancia, tentaciones de cada hijo de Dios. Finalmente, el hecho de que el Paracleto es nombrado 3 veces como el Espíritu de verdad demuestra que enseñar es uno de los aspectos del ministerio del Paracleto como ayudador. Como el Paracleto del creyente, el Espíritu Santo es su fortaleza en la debilidad, su consejero en la dificultad, su consolador en la aflicción y su maestro mentor en la ignorancia. Entonces, el Espíritu Santo desempeña un rol educativo porque es nuestro maestro y es nuestro mentor, especialmente en tiempos de ignorancia, ¿verdad? Porque Juan nos los describe como el que nos guía a toda la verdad. Entonces, este título de Paracleto, vemos que el Espíritu Santo está desempeñando un rol bastante, ¿verdad?, fuerte en la enseñanza. Es por ello que tú como maestro tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo para nosotros desempeñar nuestra tarea educativa, ¿verdad? Y desempeñar realmente una tarea que realmente sea educación que es cristiana. Hay muchos maestros que no han nacido de nuevo y que no tienen una relación con el Espíritu Santo, que son educadores y buenos educadores porque tienen un procedimiento, una metodología muy buena y pueden enseñar. Pero una educación que es cristiana se hace en colaboración con el Espíritu Santo, mediante una relación continua o constante, profunda, ¿verdad? O íntima o cercana con Él. Entonces, estos son los títulos. Este es el tema de los títulos dados al Espíritu Santo como maestro, ¿verdad? Como maestro o que tienen relación entonces como en su rol educativo. Son los títulos del Espíritu Santo en su rol educativo. Voy a nada más a repetirlos, ¿verdad? Los títulos del Espíritu Santo como maestro. Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, temor de Jehová, espíritu de verdad, paracleto y por último, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Es el último título, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿ok? Vamos a continuar y ahora vamos a ver otro tema. Y hemos hablado de los títulos que encontramos en la Biblia respecto del ministerio educativo del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del ministerio didáctico del Espíritu Santo. Es decir, seguimos hablando de la tarea educativa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea? Esta tarea tiene que ver con la naturaleza exacta de la obra didáctica del Espíritu Santo. Puede determinarse a través de los pasajes en los que se habla de su actividad, es decir, la obra didáctica. Vamos a ver ahora lo que el Espíritu Santo hace o la obra didáctica del Espíritu Santo, ¿verdad? En relación con la enseñanza. Y bueno, hay muchas cosas, nada más estamos tomando lo que en mi parecer, ¿verdad?, me pareció más relevante. Pero hay muchas cosas que encontramos en la Escritura respecto de la obra didáctica del Espíritu Santo. Y quiero enfocarme nada más en cuestión de la didáctica o de la educación o de la enseñanza, ¿verdad? Quiero enfocarme nada más en ello, porque hay muchas otras cosas más acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero nada más voy a mencionar 3 que tienen que ver con el rol educativo del Espíritu Santo. Y creo que esta es muy clara. Y se encuentra ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo instruye. La palabra que se traduce enseñar incluye el significado de instruir. Quiero buscar este pasaje, se encuentra allí en Juan 14, a lo mejor quizás ya lo leí, 14:26, pero quiero ir nuevamente a él. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Entonces, el Espíritu Santo instruye. La palabra que se traduce enseñar incluye el significado de instruir, dar un discurso, explicar una verdad. En Juan 14:26, el sujeto indirecto de la oración es vosotros. El sujeto directo, todas las cosas. Es impartir una verdad por una persona maestro a otros alumnos. La enseñanza del Espíritu Santo incluye todas las cosas y está dirigida a personas creyentes espirituales, es decir, en comunión con Cristo. Entonces, el Espíritu Santo instruye a los creyentes, como dice acá, os enseñará todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas se refieren a todas las cosas que Cristo ya había dicho, que Cristo había enseñado. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro porque Él nos instruye. Esta es la primera actividad del Espíritu Santo en su obra didáctica. La segunda actividad del Espíritu Santo en relación a su obra didáctica es que el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo guía. Quiero ir entonces a Juan 16:13. Es para recordar estos pasajes. Juan 16:13, sin duda que los has leído. Y dice este pasaje, Juan 16:13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guía. El vocablo que se traduce guía o guiará en Juan 16:13 literalmente significa adelantarse para indicar el camino. Es decir, caminar unos pasitos más y decirle a otra persona, mira, por acá debes de caminar, o por acá tienes que ir, este es el sendero, este es el camino, o esta es la vereda por donde tú tienes que caminar. Entonces, se representa al Espíritu Santo como un guía que conduce a los viajeros por territorios no conocidos o desconocidos. Un guía dirige o lleva a otros por senderos hasta entonces desconocidos por ellos. Llegar a entender una verdad frecuentemente se describe en la Escritura como un fenómeno que se efectúa con la ayuda de un guía. Enseñar se puede considerar como mostrar el camino. En Hechos 8:31, el eunuco etíope pregunta, ¿y cómo podré entender lo que leo si alguno no me enseñare? Hacía falta quien le guiara por el camino para entender la verdad de lo que leía. Por eso, entonces, el etíope está ahí con esa duda, está desconociendo lo que estaba leyendo, es de Isaías, parece, lo que él estaba leyendo, ¿verdad? Entonces necesita un guía, y entonces ahí aparece, ¿verdad?, Felipe y le explica. El salmista también dice así, miren, el salmista dice de esta manera, le pide a Dios que le encamine en su verdad. Eso dice el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad, porque el Espíritu Santo entonces es un guía que me va mostrando el camino por el cual voy a seguir. Desde que inicié una relación con Cristo, el Espíritu Santo vino a posar, literalmente vino a morar o viene a morar dentro del cristiano. Él es nuestro sello, nuestra garantía, ¿verdad? Y entonces viene a morar dentro de nosotros y entonces Él nos está mostrando el camino por donde tenemos que vivir la vida cristiana. Dice, Cristo prometió que el Espíritu Santo entonces guiaría a toda la verdad, no forzando o obligando, ¿verdad?, a los creyentes. El Espíritu Santo no podrá el Espíritu Santo no pondrá al descubierto nuevas revelaciones más allá de los límites de las enseñanzas de Cristo o de la Biblia. Esto queda bien claro en la afirmación hecha en Juan 16:13, que no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere decir, que revela aquellas cosas que ha recibido de Cristo, ¿verdad? Esto está ahí en 16:15, ¿verdad? Eso está afirmando. Los creyentes pueden avanzar y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo solamente
si tienen voluntad de ser guiados por el Espíritu Santo, su divino maestro y mentor. Entonces, en el rol didáctico del Espíritu Santo o en su obra didáctica, el Espíritu Santo no solamente instruye, es decir, nos enseña, nos explica las verdades, nos da a conocer las verdades que Cristo dijo, nos las recuerda, porque dice que a veces se nos olvidan, entonces Él nos las recuerda, nos las hará saber. No solamente nos instruye, sino que también el Espíritu Santo va adelante de nosotros mostrándonos el camino, porque Él entonces nos guía por los senderos que a nosotros nos son desconocidos, pero que Él, que es infinito en conocimiento, entonces nos lleva por donde nosotros debemos avanzar o crecer en la vida cristiana. Por último, en cuanto a la obra didáctica del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace saber. ¿Qué quiere decir esto? Nos hace saber o nos anuncian las cosas por venir. Esta es otra frase, ¿verdad?, de la obra didáctica de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Igual la encontramos en Juan 16, 13 al 15. Ocurre 3 veces. En griego se lee las cosas que están aconteciendo. Algunos comentaristas sugieren que estos versículos se refieren a una promesa a los discípulos a que ellos escribirían acerca del futuro bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Otros sugieren que estas palabras solo para los discípulos, fueron solo para los discípulos o tuvieron referencia a las cosas por ocurrir enseguida, en la nueva era de gracia, tanto en el futuro inmediato como en el futuro mediato, ¿verdad? En lugar de referirse exclusivamente a los últimos días antes de la venida o de la segunda venida del Señor. Lo que para los discípulos fueron las cosas que habrán de venir, para los creyentes hoy en día, ¿verdad? O para nosotros hoy en día, son las cosas presentes. Esto es todo lo que está revelado en el Nuevo Testamento acerca de la actuación de Dios en la época presente. El Espíritu Santo siempre enseña estas cosas a los creyentes. Esta es una de sus principales tareas del Espíritu Santo en su ministerio didáctico. Entonces el Espíritu Santo nos hace saber, ¿verdad? Y nos hace saber las cosas que ya Cristo entonces nos había enseñado, pero que como seres humanos olvidamos, y que el Espíritu Santo está ahí para recordarnos y nos trae entonces al conocimiento de la verdad. Y Él entonces nos está allí dando ese saber. Entonces, estas son las 3 tareas en la obra didáctica del Espíritu Santo: instruye, guía y nos da conocimiento o nos hace saber, nos da entendimiento de las cosas que han de suceder o que han de porvenir. Recuerde que las cosas que han de suceder, traducimos acá, que estaban sucediendo en el tiempo después en que los discípulos estaban viviendo. No estamos hablando acá de ninguna nueva revelación, ¿verdad? Sino todo lo que ya en la Escritura está dicho. Finalmente, entonces, puedo concluir acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los maestros. Quiero comentar esto, ¿verdad? Que la educación cristiana requiere la palabra de Dios y maestros que han nacido de nuevo. Pero aún esto no garantiza que la enseñanza sea efectiva. A lo mejor o quizás has nacido de nuevo y tienes la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, constituye la dinámica para una vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está obrando a través del maestro y de la palabra escrita de Dios, la educación cristiana resulta prácticamente ineficaz y difiere poco, ¿verdad?, de la enseñanza secular. Se necesita que el Espíritu Santo esté obrando en la vida del maestro, en la palabra de Dios, para que entonces haya una vida fructífera en la vida tanto del maestro como del alumno, y la enseñanza realmente pueda ser aplicable, pueda ser vivida o asimilada en la vida del estudiante. Murray dice que la esterilidad del cristianismo separado del Espíritu Santo es la razón por la cual tanta lectura de la Biblia carece de poder para elevar y santificar la vida. Entonces, esa verdad no ha sido todavía revelada. Si nosotros no tenemos esa comunión o no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser estériles, porque no hay esa relación, no hay se puede decir, esa dinámica de vivir creciendo cada día
o siendo guiados o siendo instruidos o conociendo cada día lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice que si como maestros no tenemos esa relación, no vivimos esa espiritualidad cristiana, entonces nuestra enseñanza va a ser estéril y entonces no va a producir frutos, ¿verdad? Entonces debe de haber esa relación, esa conexión, esa comunión continua con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también sigue esta misma dinámica en la vida de los alumnos. Dice que se necesita el ministerio del Espíritu Santo para que la palabra de Dios pueda ser efectiva en la vida de los alumnos. El Espíritu Santo y la palabra escrita de Dios obran conjuntamente para que la palabra de Dios pueda regenerar. El Espíritu Santo debe en forma sobrenatural quitar la ceguera, ¿verdad? La ceguera espiritual de los incrédulos o de los no cristianos y capacitarlos para recibir la potencia salvadora de la palabra de Dios. Las Escrituras logran su propósito solo hasta el punto que los educandos se apropian de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Dice que la educación cristiana no puede descuidar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en la vida de los maestros a medida que ellos comunican la Biblia a sus alumnos y que estos tratan personalmente de apropiarse de ella. El conocimiento de lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo en su ministerio didáctico ayudará a los maestros a comprender mejor la manera de depender del Espíritu Santo y a cooperar con él a medida que se enseña o comunica la palabra de Dios. Hemos entonces visto los títulos del Espíritu Santo y hemos hablado de la obra del Espíritu Santo en el ministerio educativo. Por eso es que estoy pidiendo un indicador que habla acerca del rol educativo, ¿verdad?, del Espíritu Santo.